Ahora sí, nos vamos al grueso del backend. ¿Cuál es el grueso del backend? Pues chicos, nos vamos a crear todos los endpoints de nuestra aplicación, ¿sí o no? Entonces, aquí quiero contarles que este archivo, entonces acá, este archivo que nosotros vamos a hacer va a ser el servidor backend de nuestra aplicación. ¿Listo? Aquí vamos a utilizar las siguientes tecnologías. ¿Qué tecnologías voy a utilizar? ¿Cuáles tenía yo por acá? Ah, no. Entonces, ¿cuáles necesito? Necesito Express, ¿sí o no? Porque es el framework que me va a permitir crear las API. Necesito Cores, que me va a permitir a mí que el frontend se pueda comunicar con el backend. Y necesito DBGS, que es el archivo que creamos, porque allí es donde tenemos la conexión a la base de datos. Entonces, vamos a llamarlo cons express espacio es igual, y aquí le digo require, entre paréntesis, comillas simples, y le digo que voy a llamar a Express, ¿sí o no? Que fue el que instalamos. Express. Muy bien, punto y coma. Ahora, cons, le digo que también va a utilizar una tecnología que se llama Cores. Cores es una tecnología que permite que el frontend pueda hacer peticiones al backend. ¿Listo? O sea, se pueda comunicar. Require, y ese también lo instalamos al principio. Cores. Listo, muy bien. Y por último, necesito la base de datos, que esa ya la creamos, ¿sí o no, chicos? Esa base de datos sería require, entre paréntesis, entre comillas. Chicos, cuando ustedes quieran buscar algo, entonces le dicen punto slash y él les deja buscar. Entonces, miren, acá está todo lo que yo ya tengo creado. Entonces, ¿cuál necesito? DB. Punto y coma. Listo, ahora sí voy a empezar a hacer mis peticiones, a crear mis endpoints. Sin embargo, yo necesito algo, chicos. Necesito crear la aplicación Express. Resulta que desde Express nosotros vamos a ir arreglando las rutas y generando los comportamientos. ¿Qué quiere decir eso en español? Esto. Una ruta, por ejemplo, acá es slash programas, pero si me voy a empresas, ahora es slash empresas. Si me voy a nosotros, entonces ahora es slash nosotros. ¿Sí o no? Eso, chicos, nos va a permitir a nosotros poder tener unas rutas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a decir cons app va a ser igual, y para eso vamos a utilizar Express. ¿Listo? Para eso vamos a utilizar Express. Punto y coma. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Le voy a decir, venga, para yo poder hacer eso necesito usar Cores. Entonces acá, app.use, y acá colocamos Cores, pero Cores así. Recuerden que Cores me permite hacer peticiones desde el frontend al backend. Aquí sucede algo, chicos, y es que tenemos que usar, venga, les muestro, mejor dicho, lo voy a escribir y ya les voy a explicar para que no se van a confundir. Entonces acá sería express.json, ya les explico esto de acá. Y esta linecita que estoy haciendo acá es lo siguiente. Entonces pónganle cuidado, chicos. Este appUseExpress.json lo que hace es lo siguiente, convierte el cuerpo de nuestra aplicación, entonces póngale cuidado, venga, me voy acá para que ustedes lo entiendan. ¿Qué sucede? Una aplicación tiene un cuerpo, que es esto de acá abajo, se llama un body, un cuerpo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué sucede? Si yo me voy a este formulario y diligencio este formulario y le doy guardar, pues, ¿qué sucede, chicos? Yo estoy ahí haciendo una petición post, que quiere decir guardar. O sea, que esta información que yo envío acá y le doy guardar, tiene que viajar, comunicarse con el backend y tiene que almacenarse en la base de datos. ¿Sí o no? Ese sería como el flujo de trabajo de lo que sucede. Pues resulta que ese express.json convierte el body, el cuerpo de las peticiones, en texto JSON.
a un objeto en JavaScript. ¿Por qué? Porque nosotros estamos utilizando tecnología Node.js. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si desde el frontend yo envío Juan, 25 años, entonces, ¿qué quiere decir? Que necesito coger ese objeto, esa información de texto JSON, porque acá cuando él me escribe esa vaina, eso es texto JSON, ¿sí o no? Y necesito convertirlo en un objeto JavaScript para que él pueda llegar y almacenarse la información en mi base de datos. ¿Listo? Esa linecita hace eso. Que yo pueda, que todo lo que escriba desde el frontend de mi aplicación, ¿sí o no? Que él genera esas peticiones a través de texto JSON a un objeto en JavaScript. ¿Listo? Desde el frontend, pues para que yo lo pueda almacenar en un modelo. Entonces aquí es importante que ustedes sepan que existen un tipo de peticiones que nosotros vamos a utilizar. Entonces, ¿cuáles son? Get significa obtener. Post significa crear. Put significa actualizar. Y delete significa eliminar. Entonces, si yo les digo, chicos, para mí la primera ruta de la aplicación tiene que ser empleados slash y me tienen que mostrar, no, perdón, al revés, la ruta localhost slash empleados, y cuando tenga slash empleados me muestre la lista de todos los empleados que tenemos en nuestra empresa. Entonces, para ustedes, ¿cuál tipo de petición tiene que ser de las que está acá? Y ni siquiera esto se llaman métodos. ¿Listo? ¿Qué método tenemos que implementar? Un get. El get. ¿Sí? Entonces le digo app.get y él me dice, listo, hermano, usted quiere crear, necesito que me diga cuál es la ruta donde lo va a crear. Y yo le digo, bueno, la ruta donde yo lo quiero crear se llama slash empleados. Y él me dice, listo, esa ruta, ¿qué puede hacer? Entonces yo le digo, esa ruta necesito que pueda hacer peticiones, que es require, y también respuestas, ¿sí o no? Que es response. Peticiones y respuesta. Listo. Entonces, configúreme esa vaina para que lo podamos hacer. Entonces, esa flechita y ese mayor significa lanzar. Entonces, voy a lanzar el código para que ese método lo pueda lograr. ¿Alguien sabe en bases de datos si yo le quisiera decir, mira, acá lo muestra. Si yo le quisiera decir, muéstreme todo lo que tiene la tabla de empleados, ¿sí o no? Que fue la que creamos, pues sería select asterisco from. Vamos a empezar a hacer consultas SQL. Entonces, esa sería la consulta para que él me muestre toda la lista de empleados, ¿sí? Entonces sería const SQL va a ser igual, y acá tengo que hacer la petición. Entonces sería select asterisco from, y mi tabla se llama empleados. Mire, empleados. ¿Por qué no tengo que colocar el nombre de la base de datos? Porque obviamente yo ya estoy dentro de la base de datos, ¿sí o no? Mire, yo ya estoy dentro de la base de datos. Listo, empleados. Ahí, chicos, entonces ya estoy haciendo la consulta. ¿Ahora qué tengo que hacer? Tengo que generar el query. ¿Por qué generar el query? Porque es que puede que sí me muestre los empleados o puede que no me los muestre, porque hay un error. ¿Sí? Entonces le digo db.query, entre paréntesis, SQL, coma, y entonces acá pueden suceder dos cosas, chicos. Puede haber un error o me puede mostrar unos resultados, porque ese sí serían resultados porque son varios empleados, ¿sí o no? Un error o un resultado. Entonces acá igual mayor, llavecitas y enter. Muy bien. ¿Cómo le puedo decir, venga, si hay un error, muéstreme error, y si no, entonces muéstreme que todo está bien y muéstreme la lista de empleados en formato JSON? ¿Qué tengo que implementar ahí? Que yo les dije hace un momento, ahí tengo que tomar una decisión, si hay error o no hay error. ¿Qué implemento? Un if, muy bien. Entonces sería si entonces quiere decir que hay un error, ¿sí o no? Si hay un error, pues resulta, chicos, que hay unos errores de desarrollo web.
por ejemplo, status 500. Status 500 quiere decir que hay un error interno del servidor. Después les dejo ahí, les comparto un librito o una imagen que muestra todos los tipos de errores. Entonces, en este caso, si hay un error, entonces necesito que me muestre un status 500. Esto entonces acá sería, vamos a retornar, o sea, acá vamos a retornar una respuesta que sería este de acá, una respuesta, un responsive, y esa respuesta entonces puede tener lo siguiente. Status, o tendría, más bien, no puede tener, tendría porque si hay un error, entonces es un error de status 500. ¿Qué quiere decir? Que hay un error interno del servidor. ¿Listo? Y devolvemos un JSON con un mensaje para que el frontend se lo pueda mostrar al usuario. ¿Qué le vamos a decir al usuario? Entonces, .json. Mire, chicos, para que ustedes no se estresen con eso de JSON, JSON es todo lo que sucede en la interfaz, que me salen esos avisos, todo lo que sucede acá en la web, eso es un JSON, ¿listo? Pero cuando yo necesito que esa información viaje y se almacene en mi base de datos, entonces necesito crearlo en un objeto JavaScript. Y por eso es que hicimos eso de acá, esto de acá, mira. Listo, muchachos. Entonces acá le digo, venga, en JSON, usted me va a hacer un favor y le va a decir al usuario que baila, que no se pudo loguear porque hay un error. Entonces, error, y acá le dejamos el error. Entonces, ese error sería error al obtener los datos del empleado. Listo, error al obtener los datos del empleado. Si hay un error, ¿sí o no? Y si no hay error, entonces me salgo del if, ni siquiera hay que colocar la palabra else. Entonces le digo que me retorne, por favor, esa información. Entonces, res.json, acuérdense que en formato JSON, necesito que me envíe los resultados, porque son toda una lista de empleados que nosotros vamos a tener. Resultados. Como ya terminamos acá, entonces punto y coma y punto y coma. ¿Listo, chicos? Entonces aquí tengo el método que me va a permitir obtener. Entonces acá sería la ruta 1. Entonces, ruta 1, obtener empleados. Listo. Se los voy a pasar acá por el chat. Ya vamos a seguir haciendo otras rutas. Hagámosles una por cada una. Listo. Ahora vamos a crear la ruta 2. La ruta 2 le vamos a decir que vamos a crear empleados. Entonces yo puedo copiar y pegar esto mismo para que tenga la estructura. Lo único que cambia, bueno, cambian varias cosas, pero lo primero que cambiaría es que ya no es un get, sería un get, chicos. ¿Cuál sería el método? Un set. Yo no, un post. Yo no, porque voy a crear. Yo no, un post. Le voy a decir que cuando cree los empleados también sea la misma ruta, / empleados. Y el que va a tener va a poder hacer una petición y recibir una respuesta. ¿Qué sucede? Que cuando yo voy a crear un empleado, entonces sí necesito las variables, ¿sí o no? Entonces, ¿será que cuando yo vaya a crear el empleado tengo que poner ID, nombre, edad, país, cargo, años, o tengo que sacar uno de los que está acá? Cuando yo vaya a crear el usuario desde mi aplicación. ¿El ID yo lo creo o no lo creo? No se crea porque es automático. No se crea. Muy bien. No se crea porque es automático, ¿sí? Entonces, nombre, coma, país, coma, nombre, edad, país, nombre, edad, país, cargo y años. No se crea, chicos, ¿sí o no? No se crea. Y acá le digo que esa va a ser una petición ¿desde dónde? Desde el cuerpo de mi aplicación. Esto por eso es un require. Muy bien. ¿Cuál sería la consulta para crear un empleado? Uno en base de datos dice insertar. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál sería la petición? O para los que no saben es inserte dentro, entonces insert into,
inserte dentro de la tabla que se llama empleados, entonces inserte dentro de la tabla empleados en los campos de nombre, edad, país, cargo y años. Si quiere podemos copiar este de acá, mire, los siguientes valores. ¿Será que yo sé cuáles son los valores? Pues no tengo ni idea porque no sé el usuario que va a colocar allá en la interfaz. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Colocar signo pregunta. Entonces, nombre, edad, país, cargo, años. ¿Listo, chicos? Quedaría de esta manera. Así, miren. ¿Sí ven? Así quedaría la consulta que nosotros vamos a hacer. ¿Vale? Vuelvo otra vez acá. Listo. Ahora me voy para el query. ¿Qué sucede con el query? Empecemos por acá. ¿Será que cuando yo creo una persona son resultados o resultado? ¿Qué creen ustedes? Es un resultado. ¿Sí? Entonces dejémosle resultado. ¿Sí o no? Es un resultados. Ahora, cuando yo vaya a hacer el query, yo tengo que hacer lo siguiente, chicos. Yo necesito que se sustituyan los valores de lo que la persona coloque allá en el frontend en una caja donde está esperando esos valores. Entonces aquí lo más rápido que ustedes pueden hacer es crearse una lista o un arreglo, como ustedes le quieran decir acá. Entonces para yo crear un arreglo, una lista, ustedes colocan esto. Y listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si la persona acá colocó Joan Manuel, entonces acá quedaría Joan Manuel. Si él colocó 38 años, acá queda 38 años. Si él colocó Colombia, Colombia. Si él colocó director de software, acá director de software. Años de experiencia, 15 años. ¿Sí o no? Entonces, aquí me va a sustituir con los datos que yo estoy colocando desde la interfaz. ¿Vale? Lo mismo, puede haber un error de algo y entonces él me tiene que mostrar un error status 500 y me va a decir error al guardar los datos del empleado. ¿Sí o no? Error al guardar los datos del empleado. Acá, ¿qué fue lo que yo he puesto? Error al obtener los datos de los empleados, porque acá se hizo una lista de empleados. Listo. Muy bien, y si todo sale bien, entonces, ¿qué le va a enviar él? Le va a enviar un resultado, pero ¿qué clase de resultado va a enviar él? Entonces acá sí tengo que especificar cuál es el resultado que va a enviar. Entonces el resultado que va a enviar le digo, bueno, primero que todo, le vamos a dejar un mensaje a la persona, un mensaje. Listo, le vamos a dejar un mensajito, pues para que él sepa que todo bien, que sí pudo crear el empleado. ¿Sí? Entonces le vamos a decir empleado guardado correctamente. Muy bien, coma. Adicional, le voy a decir que el ID, ese ID sí lo va a traer como resultado de lo que esté en mi base de datos. Entonces ustedes colocan la palabra insert ID, que es el autoincremental de allá. El nombre sí, tal cual como lo colocó acá la persona, la edad tal cual como él la colocó acá, el país tal cual como él la escribió, el cargo y los años. ¿Listo? Y ya. Ahí ya tengo creado, chicos, mi ruta número 2. ¿Cuál es mi ruta número 2? Poder crear empleados. Voy acá, control C, y se los voy a compartir acá. Archivo. Ay, qué raro. Ahorita sí podía enviar mensajes por el chat. Ay, no sé si por aquí estará el ingeniero Alejandro. Ingeniero Alejandro, su merced está por acá. Ah, espere, a ver, le voy a actualizar. Ay, qué raro, no me deja enviar mensajes. Permítanme un momento, chicos. Ve qué raro. No me está dejando enviar mensajes. Configuración. Mostrar chat.
Ya miramos a ver. Qué raro, muchachos, no me está dando compartir. Ustedes me están escuchando bien, ¿sí o no? Sí, maestro. Sí, Sí, señor. profe, pero yo no pienso, a mí de hecho ni siquiera me deja ver los mensajes que usted pegó. Vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a inventar algo acá para que esto no pase nada. Entonces voy a utilizar una herramienta que se llama CodeShare. Voy a pegar todo lo que hice acá, control B, desde aquí, share, copiar, y entonces vamos a hacer lo siguiente, crear. Entonces cuando yo ponga el QR, usted les debe dejar llegar a... Profe, pero si quería también lo podía enviar por el WhatsApp y se le hacía más fácil, ¿no? Por el grupo. Tenemos como 10.000, tengo como 10.000 grupos. Espérate un momento a ver si acá mejor. Para que ustedes puedan ahí escanear el código. Listo. Código QR. Voy a probar con mi celular un momento, mientras el ingeniero llega y me arregla eso. Quería ver. Ah, sí. Ahí está, chicos. Cada vez que yo muestre este código QR, ustedes simplemente copian ahí este CodeShare, ¿vale? Si quieren se pueden enviar ese link ustedes mismos. Listo. Al igual, al final, yo les voy a compartir al grupo de WhatsApp el proyecto. ¿Listo? También se los voy a compartir. Entonces no se estresen por eso. Listo, ya tengo la ruta número 2, que sería crear. Ahora me voy a crear la ruta número 3, que sería actualizar. Entonces vengo por acá, control C, control V. Esto es breve de aquí en adelante. Entonces acá sería post. ¿Qué pasa? Si yo voy a actualizar una persona, a mí sí me gustaría, chicos, que cuando la vaya a actualizar me aparezca el slash y el código de la persona, porque eso va a permitir que la ruta vaya directamente a esa persona que yo voy a actualizar. Entonces, si yo quiero hacer eso, me tocaría ponerle acá en la ruta lo siguiente, la ruta 3. Entonces sería también slash, ID. ¿Listo? Para que también me coloque el ID. Cuando yo voy a hacer una actualización, ¿creen ustedes que si yo actualizar a una persona, cuál sería el dato rápido que necesito de esa persona para poderle actualizar sus datos? El ID. El ID. El ID, ¿sí o no? Muy bien, el ID. Entonces le voy a decir que el ID va a ser igual a ¿qué? No sé, al parámetro que la persona haya escogido allá. Entonces tengo que decir petición.params. Lo van a colocar así, chicos. ID es igual y van a colocar require.params, punto y coma. ¿Listo? Así. Y el cambio que va a hacer en el cuerpo, ¿qué va a hacer? Pues que va a poder actualizar el nombre, la edad del país, el cargo y los años. Entonces, ese sí, dejémoslo así. Petición. La petición cambia totalmente, ¿sí o no? La consulta. Entonces, la consulta sería la siguiente. Actualizar, update, actualizar muy bien en empleados y establecer lo siguiente. ¿Qué vamos a establecer? No tengo ni idea. La persona que colocó el nombre, ¿sí o no? Entonces me toca colocar así nombre y sucesivamente todo el resto. Entonces sería nombre, edad, país, cargo y años. Entonces ahora sí. Edad, país, cargo. Nombre Bien. está dos veces. Señor. Ah, Nombre sí, está no. dos. Sí, gracias. Yo sí dije, pero yo había pegado todos. Ya me dio hambre, ¿sí ven? Listo, años.
¿Dónde va a ser eso? Pues donde el ID que haya colocado la persona. Entonces acá sería where, donde el ID que haya colocado la persona. Yo sé cuál es el ID, no tengo ni idea cuál fue el ID que colocó la persona. ¿Listo, chicos? Entonces la petición quedaría de la siguiente manera. Actualice en la tabla de empleados y establezca lo que hayan cambiado en nombre, edad, país, cargo y años, donde el ID que hayan pedido para actualizar. ¿Listo, chicos? Con eso vamos de una vez directo a la persona que deseamos actualizar. ¿Cuál sería el query? Pues resulta, chicos, que el query que nosotros necesitamos es, obviamente se puede actualizar nombre, edad, país, cargo y años, pero acá debo tener en cuenta el ID, porque con el ID, o sea, prácticamente, ¿qué es lo que yo quiero que hagamos en el frontend? Venga, de una vez se me ocurrió una idea bacana. Que cuando nosotros creemos el formulario, entonces le vamos a pedir el nombre, la edad, el país, el cargo y los años, y que haya un botón que diga guardar. ¿Sí o no? Cuando yo le dé guardar, que se almacene en la base de datos, pero que nos dibuje acá una tabla con esos empleados que vamos guardando. Y que enfrente de cada empleado que vayamos guardando haya un botón que diga editar y un botón que diga eliminar. ¿Qué quiere decir? Que si yo le doy clic al botón editar, en este mismo formulario vuelva y me traiga todos los datos del empleado. Pero que ahora ahí vamos a utilizar algo que se llama polimorfismo. Vamos a transformar. Entonces, que el formulario ya no tenga el botón guardar, sino se transforme. Ahora tengo un botón que diga actualizar. Entonces, por eso quiero que tengamos en cuenta el ID. ¿Por qué? Porque cuando yo agregue las personas y tenga acá toda la lista de empleados, le dé clic en el botón editar, entonces él automáticamente me traiga los datos de ese empleado de nuevo al formulario, pero que ahora este botón se llame actualizar y él puede editar todo. Lo único que no va a poder editar es el ID, ¿listo? Porque el ID sí nunca se puede editar. Bueno, entonces acá error al actualizar, el ID tendría, acá no tendría ningún resultado. Ahí simplemente él actualiza los datos, si algo sale mal, pues da error. Listo, no obtiene ningún resultado, como cuando yo creo obtengo datos. Ahora sí, error al actualizar los datos. Y si los actualizo, entonces que me diga que los puedo actualizar correctamente. Listo, chicos, acá sería entonces un mensaje. Le puedo dejar este mensajito, mire, este acá. Entonces que diga empleado actualizado. Empleado actualizado correctamente. Voy a hacer el de eliminar y ya les comparto todo el archivo de nuevo. Y la ruta 4, que sería la de eliminar, ya no sería con post. Ay, pues pucha, yo arriba le dejé post. Actualizar sería ¿qué, chicos? Put. Put, ¿sí o no? Maestro, una pregunta. Dímelo. Yo tengo entendido que el put es para actualizar la entidad completa, pero el patch, en alguna situación, ¿qué usted le recomendaría? Porque yo realmente nunca lo he llegado a ver. Es decir, Sí, sé sí. de su existencia, pero nunca lo he visto en una ocasión donde diga, bueno, ok, me sirve aquí. Sí. ¿Usted Tú me dices- podría...? Creo que lo que tú me estás diciendo, no sé, tú me corriges. Yo te estoy, acá cuando utilizamos put quiere decir que yo actualizo todo el registro, pero tú me dices que quieres actualizar simplemente un datico, uno nomás. ¿Sí? Exacto, eso? por ejemplo. ¿Usted recomendaría usar patch o como que un poco innecesario? O yo lo veo No. así. Es supremamente innecesario. Creo que eso nos lo enseñaban nuestros profes antes, pero es innecesario, porque el put, así tú actualices un datico nomás es put, o actualices muchos datos va a ser put. Entonces siempre utiliza put, ¿vale? La Ok, verdad, gracias. yo hace porque tiempo tenía no esa lo duda. utilizo. Sí, así. Porque tal me cual. dijeron de que no, en caso de actualizar, por ejemplo, un campo, usen patch. Entonces yo como digo, ok, pero No. sé como que lo veo innecesario. No, y en la Está bien. industria real, cuando tú estés trabajando en una empresa, nunca te van a poner a utilizar ese patch. Se puede utilizar el put. Así simplemente dejen habilitado un campo nomás para registrar. Eso no te preocupes. Obviamente,
todo depende del director que uno tenga o el equipo de trabajo, porque si te dicen que tienes que usar Bash, pues utilizas Bash, ¿vale? Pero no, digamos que no habría ningún problema. Maestro, en Listo. el tema de la URL, que yo veo que se le pasa el parámetro ID con 2 puntos, yo había visto que también se proporcionaba como tipo entre corchetes, como usted se lo pasa en la constante. Ah, ok, tú dices colocarlo acá entre llavecitas para que tome la constante de ese dato en específico, ¿sí? Sí, ¿se puede hacer así o lo más Sí. recomendable es hacerlo como usted lo está haciendo? Pues chicos, póngale cuidado. Es que el software tiene mucho que ver con el equipo que ustedes estén desarrollando o en la arquitectura que hayan diseñado para que ustedes programen, pero en la realidad se hace siempre así. ¿Por qué? Porque esto va a permitir, muchachos, que ustedes tengan una ruta completa de solo los empleados y que muestre los IDs de cada empleado que vaya llegando. Entonces, también se puede hacer de la otra manera, pero en la realidad, ahora como uno maneja en Clean Code, lo hace así. ¿Listo? No hay ningún problema. Yo les recomendaría que lo hagan así mejor. Listo. Entonces, avancemos, chicos. Vamos a eliminar. Ustedes para eliminar, ¿qué necesitan? ¿Qué dato necesitan para eliminar un empleado? Con permiso, maestro. ID. El ID. ¿Sí o no? Dímelo. Con respecto a la pregunta que hacía el compañero de cuándo utilizar patch, eso depende de la situación. ¿Por De qué? la situación. Eso depende de la situación, porque por ejemplo, nosotros estamos manejando lo que es una estructura que tiene que ver con empleados, pero si tenemos alguna funcionalidad, algo que cambie el estatus de un empleado, por ejemplo, inactivar un empleado, es simplemente cambiar un estatus como tal, no requiere que tú actualices como tal el registro completo, simplemente el estatus. Entonces, Ok, listo, muchas gracias. Lo que dice el compañero está muy bien. No hay necesidad que utilice recursos para poder utilizar el patch. Gracias. pero Listo. silenciaron el micrófono. Ah, fue pucha. Venga, a ver, ¿qué pasó? Me silencié. Ah, no, ya. Listo. No, gracias, muchas gracias al compañero que nos dio esa apreciación, muy válida. No hay necesidad que tú actualices todo el registro si vas a ir directamente al campo. Lo que decía él hace un momento, put, pues les va a permitir a ustedes reemplazar completamente el recurso, ¿sí o no? Y envía todos los campos del objeto. Y pues el patch lo que hace es actualizar parcialmente un recurso nomás. Y eso también va mucho con el trabajo de recursos, ¿listo? Entonces, sí, tienes toda la razón, ¿vale? En uno se envía todo el objeto, que es put, y en el patch, pues se envía es parcial, no se envía todo el objeto. Prácticamente uno diría que put es reemplazar y patch es modificar parcialmente. ¿Listo? Gracias. Bueno, chicos, cuando nosotros vamos a eliminar, nosotros no requerimos que se haga algo en el cuerpo, sino simplemente eliminamos y sale, nada más. Entonces sería acá hacer la petición, que sería delete from empleados, donde el ID sea el que la persona haya puesto. Para eliminar, ¿qué necesito yo? Simplemente el ID. ¿Sí o no? Yo no necesito más, necesito solo el ID. Puede haber un error al eliminar. Error al eliminar el empleado. Y aquí empleado eliminado correctamente. Listo, chicos. Y por último, vamos a poner al servidor a escuchar en un puerto. Entonces, el puerto donde vamos a escuchar va a ser en el puerto 3001. ¿Listo? Entonces, lo voy a escribir y ya les voy a explicar qué hace esto. Entonces, listen 3001, y aquí lanzamos llavecitas y enter. Entonces acá le voy a decir que me deje un mensaje para saber yo que está escuchando. ¿Listo? Entonces acá, servidor, vamos a colocar servidor del backend corriendo en el
puerto 3001. ¿Listo? Entonces, póngale cuidado, chicos. ¿Qué hace este app listen? Entonces, app listen o 3001 en el puerto 3001 va a hacer que el servidor escuche en el puerto 3001. Cuando alguien haga una petición, entonces toda la ruta en sí, la ruta que nosotros vamos a tener acá va a ser la siguiente. Va a ser, por ejemplo, HTTP, eso sería // ahorita lo miramos, localhost 3001 empleados, ¿sí o no? Esa sería como toda la ruta de nosotros. Entonces, cuando alguien hace una petición en localhost 3001 empleados, ¿sí o no? Que es donde tenemos los empleados, esta aplicación la recibe y la va a enrutar, muchachos, a la función correspondiente. ¿Cuáles son las funciones correspondientes? Get, post, put y delete. El segundo argumento, lo que va a hacer, chicos, es que se va a ejecutar cuando el servidor ya esté listo y nos va a mostrar el mensaje por consola, este mensaje acá, servidor corriendo en el backend. Eso es lo que vamos a hacer ahí y lo vamos a probar en este momento. Control S. Entonces voy a copiar todo este código, se los voy a pasar ahí en el code share para que ustedes simplemente en el QR que yo les compartí vuelven y lo visualizan y ahí ya va a estar todo el código. ¿Qué sucede, muchachos? Ya tenemos el backend, ya tenemos todo el backend de nuestra aplicación, entonces vamos a probar que el backend esté funcionando correctamente. Entonces vamos a ir a nuestra terminal, New Terminal. Vamos a navegar en el backend, sería cd server, y vamos a correr la aplicación npm run dev, enter. Y acá nos aparece un error. Acá dice que tenemos un error en require express. Venga a ver qué más error tenemos. Creo que no tenemos ningún errorcillo más. Entonces vamos a empezar a buscar, chicos, dependiendo el error que nos aparezca, pues lo vamos buscando dentro del código. Eso es lo bacano, que él le va mostrando a uno de pronto qué tipos de errores tiene uno al momento de desarrollar pues la aplicación como tal. ¿Listo? Entonces vamos a mirar, Bueno, acá entonces lo siguiente, cons express es igual a, mire, coloqué es que require express, listo, control S, muy bien. Vamos a mirar si ya todo bien, si hay un error, pues lo buscamos y lo corregimos. cd backend, cd server. Ahora sí, npm run dev. Allá en su aplicación, ojo porque dice rec y no require. Y perfecto, chicos, corrió la aplicación, miren. Servidor del backend corriendo en el puerto 3001, conexión exitosa a la base de datos. O sea que ya está funcionando perfecto el backend. Ahora nos vamos a concentrar en desarrollar el frontend de nuestra aplicación.